Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América en Madrid, uno de los foros de asuntos latinoamericanos más importantes de la península ibérica. Estamos justamente al lado de la Fuente de Cibeles, en el corazón de la capital española. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y le quiero dar la bienvenida a un invitado muy especial que tenemos aquí. Se trata de Michael Reed, que ha sido editor senior de la sección de América Latina de la revista The Economist, una de las más importantes del mundo, y que además escribe, bajo el seudónimo de Bello, la columna semanal que ustedes leen en esta publicación. Michael, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer. El primer asunto sobre el que quería preguntarle tiene que ver con este libro que acaba de reeditar usted, Forgotten Continent. Usted lo había publicado hace algunos años. El continente olvidado se tradujo al español. Ha salido ya en el Reino Unido desde este año esta nueva edición. Va a salir en español próximamente. Y se titula Forgotten Continent, A History of the New Latin America, es el nuevo subtítulo, una historia de la nueva América Latina. ¿Qué se van a encontrar los lectores en este libro? ¿Qué se van a encontrar de nuevo en comparación con el anterior? ¿Qué es este libro? Bueno, la primera edición lo hice hace 10 años y mucho ha pasado en América Latina en los últimos 10 años. O sea, toda la marea rosa de gobiernos de izquierda de distinto tipo que ya está bajando. Y el auge y caída del boom de las materias primas y muchos cambios en la sociedad y en el entorno internacional. Entonces pensé que era útil, era un buen momento revisarlo, actualizarlo. Entonces una tercera parte del libro es nuevo, una tercera parte es retocado, digamos, revisado, y una tercera parte que es principalmente la parte histórica sigue igual. Y cambié el subtítulo porque el subtítulo original era la batalla para el alma latinoamericana, que referiría a la disputa ideológica entre el chavismo, que Chávez concebió como un proyecto continental, ¿no?, en su momento, y lo que yo llamaba el reformismo democrático, de distintos variantes. Y yo pensé hace 10 años que el chavismo iba a perder esa batalla. Me parece hoy día absolutamente sin discusión, fuera de cualquier discusión, que perdió esa batalla ideológica aún. Y en alguna forma la prueba de eso es que el chavismo sigue en el poder en Venezuela solamente a través de una dictadura abierta, y porque perdió el apoyo popular que tenía antes. Entonces, el nuevo subtítulo es más descriptivo, porque yo pienso que esta América Latina de hoy día no es la América Latina de hace 10 años y aún menos de 2000 o de 1980. Ha cambiado mucho. Ahora podemos hablar en un momento podemos hablar de distintos países, pero en términos generales, ¿hacia dónde va América Latina? Usted se ha recorrido América Latina de arriba abajo por varios años, por muchos años. ¿Eso para dónde va? Bueno, yo pienso que o sea, en la edición original de este libro, yo argumenté que por primera vez en América Latina se estaba construyendo democracias de masas de verdad, con muchos defectos y imperfecciones, pero que probablemente estaban ahí para durarse un buen tiempo y que estaban cambiando la región, estaban enfrentando mal que bien problemas históricos, económicos y políticos y sociales. 10 años después, ese optimismo lo he moderado, pero no lo he abandonado. Lo he moderado porque el entorno internacional es más difícil, porque
recuperar el crecimiento económico más rápido va a ser complicado, y porque los sistemas políticos, y sobre todo por este aspecto, porque los sistemas políticos enfrentan una prueba de credibilidad por los problemas de debilidad de los partidos, fragmentación, corrupción, etc., ¿no? Pero no he abandonado ese optimismo, porque pienso que las sociedades latinoamericanas han cambiado mucho. Hay una sociedad civil hoy día en América Latina que simplemente no había en 1980, ¿no? América Latina es menos pobre, es menos mal educado, tiene mejor salud, los ciudadanos están más conectados y son más exigentes frente a su gobierno. Y yo pienso que eso es un factor positivo para el futuro de la región. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en Venezuela? Usted decía que hay una dictadura abierta. Hay una crisis política con el presidente Nicolás Maduro en el poder. Fue prácticamente clausurado el Parlamento elegido democráticamente, la Asamblea Nacional. Hubo elecciones recientemente para una asamblea constituyente. No se sabe muy bien en qué está trabajando la constituyente. Por una parte, hubo elecciones a las gobernaciones que fueron ganadas arrolladoramente por el oficialismo, solamente unas pocas, 4 o 5 gobernaciones quedaron en manos de la oposición. Hubo críticas a algunos partidos de la oposición por haber tomado parte en esas elecciones. Recientemente, en los últimos días, hubo elecciones municipales, tras las cuales el propio presidente Nicolás Maduro dijo que los partidos que no habían tomado parte, que no habían participado en ellas, dentro de los cuales están los principales grupos políticos de la oposición, pues no van a poder participar tampoco en las elecciones presidenciales que se supone van a celebrarse a finales del año entrante. No se sabe muy bien. ¿Cuál es el porvenir que tiene Venezuela por lo que usted ha logrado ver y por lo que ha logrado cubrir? Bueno, pienso que es un porvenir negro, ¿no? Es un presente negro, ¿no? Venezuela y Nicaragua son los dos países en que claramente hay dictaduras en América Latina hoy día, aparte de Cuba, ¿no? Y efectivamente, yo pienso que la batalla que hubo entre abril y julio para rescatar la democracia en Venezuela fue crucial esa batalla, pero se perdió lamentablemente, ¿no? Y Maduro con la Asamblea Constituyente extinguió al Parlamento, extinguió la democracia en Venezuela y está consolidando una dictadura. Ahora, ¿va a tener éxito en eso? En el corto plazo me parece que sí. En el mediano plazo no estoy tan seguro, porque a diferencia del régimen cubano, el régimen venezolano no es producto de una revolución, es producto de elecciones, y siempre su legitimidad de Hugo Chávez se basó en las urnas, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, el manejo de la economía ha sido tan fatal y la corrupción es tan generalizada que por más que se ha organizado con asesoría cubana, lograr un abastecimiento mínimo a la población, que a veces se subestima desde fuera eso. Yo pienso que no puede solucionar los dilemas económicos que enfrenta, que probablemente va a la moratoria en pagos externos el año que viene. Una cosa es tener una dictadura con una economía ineficiente y centralizada en una isla como es Cuba, con un liderazgo que tiene cierta legitimidad histórica. Otra cosa es intentar replicarlo en tierra firme, en el continente latinoamericano, en un país con fronteras permeables y con un Estado tan ineficiente. Ahora,
es evidente que en este momento la oposición venezolana se encuentra dividida, una parte cooptada por Maduro, una parte en el exilio o en la impotencia, carece de una estrategia y es difícil ver a corto plazo una vuelta a las protestas populares que hubo el año pasado, porque la represión funciona, ¿no? Y la represión fue dura. 120 personas muertas y miles detenidos, torturados, etc., ¿no? Ahora, en el mediano plazo, yo estoy seguro que la oposición va a renacer sí. Y la presión internacional puede tener un impacto. ¿Ha acertado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las medidas que ha tomado con respecto a Venezuela? Me refiero a las sanciones dirigidas específicamente contra algunos miembros del gobierno venezolano o del entorno del presidente Nicolás Maduro. Yo pienso que en general hay que tener cuidado con las sanciones porque se suele usarlas mucho y pocas veces han sido efectivas. Yo pienso que Sudáfrica e Irán son los dos casos más claros de éxito, ¿no? Dicho eso, yo pienso que lo que ha hecho Estados Unidos hasta ahora es un ejercicio de su propia soberanía, o sea, no es como el embargo contra Cuba, ¿no? Es simplemente diciendo que ciudadanos de Estados Unidos no pueden hacer transacciones con ciertos miembros del gobierno de Venezuela, por un lado, y por otro lado, que instituciones financieras de Estados Unidos no pueden hacer transacciones con el gobierno venezolano. Ahora, yo pienso que no hay duda que las sanciones han sido un factor en la crisis financiera que afecta a Venezuela. Ahora, las sanciones son una herramienta, no son una política, ¿no? Y tendría que ser América Latina y Europa tendría que tomar medidas también. Y sobre todo hace falta una oposición con un proyecto claro, con un solo liderazgo. La oposición pagó un precio altísimo por no tener un solo proyecto y un solo liderazgo y una sola organización. Y hay que hacerlo, porque las sanciones no te van a, por sí solas, tumbar un régimen. Y yo pienso que hay mucha ilusión equivocada en la oposición en contra de eso. Usted ha mencionado varias veces en este continente, en esta región que es América Latina con unos 450 millones de habitantes, ha mencionado varias veces a Cuba, que es un país que tiene mucha relación con Venezuela y con Nicaragua. El anterior presidente estadounidense, Barack Obama, logró restablecer relaciones diplomáticas con la isla, con el régimen de Raúl Castro, que habían sido rotas, los había roto el presidente Dwight Eisenhower el 3 de enero de 1961, antes de que, 17 días antes o unos días antes de la toma de posesión, 17 justamente, de John Kennedy. ¿Usted piensa que lo que ha pasado era lo que usted esperaba desde el momento en que se restablecieron las relaciones diplomáticas? ¿O usted pensó que el régimen de Castro iba a mover ficha, iba a avanzar en un sentido diferente? No, yo pienso que Barack Obama aceptó en su estrategia que era reconocer que el cambio en Cuba va a venir de dentro y no va a venir de afuera. Y la actitud política de los gobiernos extranjeros frente a Cuba debe ser tratar de crear las condiciones en que ese cambio puede pasar, pero no puede hacer ese cambio, ¿no? Desde fuera. Yo pienso que no hay duda que el liderazgo cubano vio en la visita de Obama a Cuba en marzo de 2016 y su discurso en vivo y directo en televisión en la isla, en que llamó para elecciones libres, ¿no? Y apoyó el sector privado incipiente que hay en Cuba. Eso hizo que el régimen entró en pánico. Entonces,
por ese motivo y algunos otros, incluyendo la caída de la reducción en la ayuda venezolana a Cuba, se han atrincherado. Y también el otro factor ahí es que Raúl se va a jubilar como presidente, pero no como primer secretario del partido, en febrero, y va a haber una transición en el liderazgo. Ahora, esta es una reacción de corto plazo. Yo pienso que el análisis sigue siendo correcto, que el cambio va a venir de dentro, que es importante apoyar a la sociedad cubana en eso. ¿Y vendrá ese cambio? Vendrá en algún momento, que puede tardar, puede tardar. El mundo es muy diferente que era en 1989, con la caída del muro de Berlín, en que la democracia liberal estaba avanzando por todo el mundo. Y es importante recordar eso, porque cuando uno mira a América Latina, en un contexto en los últimos 10 años en el mundo de repliegue de la democracia, hay el caso de Venezuela, hay el caso de Nicaragua, Bolivia, vamos a ver, pero aparte de eso, la democracia en América Latina, con todos sus problemas y defectos, se ha mantenido en términos comparativos relativamente bien, ¿no? Comparado con zonas de Europa del Este o Asia, ¿no? O África, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Michael Reed, hay también elecciones presidenciales en Colombia dentro de estas serie de comicios que habrá el año entrante. Ya hablábamos de que en Venezuela se supone que se producirán a finales del año 2018. En Colombia tendrá lugar la primera vuelta a las elecciones presidenciales en el mes de mayo, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta en el mes de junio. Recientemente se hablaba de 53 aspirantes a la presidencia. Esa baraja se ha ido reduciendo. Hay una coalición de centroizquierda, la llamada Coalición Colombia, cuyo candidato va a ser Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia, que está respaldado por senadores de izquierda muy conocidos, como Claudia López o como Jorge Enrique Robledo. Se supone que ahí pueden terminar dentro de esa coalición otros candidatos de izquierda. Por otro lado, el Centro Democrático, el partido de derecha, encabezado por Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador de la República, acaba de escoger como su candidato al senador Iván Duque, de 41 años, que tendrá que enfrentarse con Marta Lucía Ramírez, una exministra conservadora, para ver cuál de los dos será el aspirante a las elecciones presidenciales de ese grupo de derecha, en donde está también el expresidente conservador Andrés Pastrana. Y hay otros candidatos, desde luego en el ambiente, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que estuvo con Juan Manuel Santos, el presidente saliente. Santos tiene poca popularidad, de alrededor del 20% en los sondeos. Firmó un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, con el grupo guerrillero, el año pasado, que se está implementando. Incluso las FARC tienen un candidato presidencial, que es Timochenko, que era su jefe en el monte. ¿Hacia dónde irá Colombia, tal como usted la ve? Bueno, usted lo conoce mejor que yo, pero yo pienso, mirando Colombia, la elección en Colombia, pienso que tiene cierta semejanza con la elección en Brasil, en el sentido que los dos están muy abiertos y los candidatos que han estado adelante en las encuestas no son necesariamente los que van a llegar. En ambos casos va a haber una segunda vuelta, sin duda. Usted ha mencionado dos de los candidatos más fuertes. Para llegar a la segunda vuelta, aunque no para ganar, hay Petro también. Sí, que están alrededor de un 14%, el exalcalde de Bogotá, que está en alrededor de un 14%. En las encuestas gana prácticamente en toda Sergio Fajardo. Y hay Humberto Lacalle, ¿no? Ex vicepresidente liberal, negociador de los acuerdos de paz. Si los acuerdos fueran más populares, tal vez él tendría más posibilidad. Yo pienso que estoy de acuerdo que lo más probable para una segunda vuelta sería el candidato del expresidente Uribe y Sergio Fajardo. Ahora, es importante ver cuáles van a resultarse los temas más importantes en la campaña, ¿no? Porque hay el acuerdo de paz,
Pero de todas maneras, eso se está implementando, ¿no? Y me parece poco probable que alguien decide romperlo a estas alturas, ¿no? Entonces, hay dos otros temas que son importantes. La corrupción, que es transversal en Colombia, como en otros lugares, y la economía, que está mediocre en los últimos años. Entonces, yo pienso que el ganador o la ganadora va a ser el candidato que mejor proyecta respuestas a esas inquietudes. Usted hablaba de que de que se puede comparar la elección o la campaña presidencial en Colombia con la campaña en el Brasil. En el Brasil ha habido un escándalo político gigantesco en los últimos meses y en los últimos años, no solamente por el escándalo de Petrobras, la petrolera gigantesca, petrolera estatal, sino por el escándalo de Odebrecht, la multinacional, constructora multinacional que ha organizado una red internacional de sobornos que ha salpicado a medio mundo, al Perú, por ejemplo, con varios expresidentes involucrados, como Ollanta Humala o como Alan García, como Alejandro Toledo, que se dice que llegó a recibir incluso $20 millones. En el Brasil fue destituida por un maquillaje de las cuentas públicas Dilma Rousseff, la presidenta, y fue reemplazada por Michel Temer, que tiene una popularidad de alrededor del 3%, y dentro de los menores de 20 años se habla incluso de que la popularidad la tienen el 0%. Pero vienen los comicios de octubre del año entrante. Se habla de que Lula da Silva podría ser candidato, está pendiente de una decisión judicial porque él también está vinculado con estos escándalos de corrupción, pero en los sondeos va de primero. Pero hay otros aspirantes como Jair Bolsonaro, a quien algunos llaman el Donald Trump brasileño. Usted conoce mucho el Brasil. ¿Qué puede pasar en un país donde hay tantos políticos en la cárcel, donde hay tanto descontento, donde la justicia aparentemente está funcionando tan bien? Bueno, efectivamente, es una elección como ninguno que ha habido en Brasil desde 89, cuando ganó Fernando Collor de Mello, en el sentido que no se sabe quiénes van a ser los dos que pasan a una probable segunda vuelta. Hay que remarcar que a pesar de esa popularidad de Temer, y supongo que él mismo todavía se apoya, entonces no sería 0%, que la institucionalidad está funcionando en Brasil. Ahora, es cuestionable, o sea, la diferencia entre Temer y Dilma Rousseff es que Temer sabe manejar el Congreso de tal forma que bloqueó un pedido de antijuicio en el Tribunal Supremo, ¿no? Ahora, en este momento, el momento para mirar las encuestas en Brasil es después de Carnaval. En este momento los brasileños no están pensando. O sea, en marzo. En la elección presidencial. Es marzo, abril. Ahí es el momento en que las encuestas empiezan a decirnos cosas significativas. El hecho que Lula y Bolsonaro están en este momento adelante muestra que efectivamente hay una decepción con la clase política en Brasil muy grande. Y Lula se salva de eso porque es Lula, porque tiene un apoyo entre sectores pobres del país por lo que hizo por ellos, ¿no? Y nadie le va a quitar eso. Ahora, yo pienso que hay un espacio muy grande en el centro en Brasil, en el centro político, en que hay un montón de precandidatos y hay que ver quiénes surgen ahí como el abanderado o la abanderada de ese sector. Hay Marina Silva, hay Geraldo Alckmin, el gobernador de Sao Paulo, Bolsonaro, que es una figura muy preocupante, sin lugar a dudas, un ex oficial del ejército que está copiando a Trump y su estilo agresivo. Él sería muy preocupante si llega, pero tiene un techo alto, un techo bajo. Sí. Tiene un alto nivel de rechazo. Entonces, todo está por hacerse en la campaña en Brasil y es un signo de interrogación. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Estamos en una conversación con Michael Reed, editor senior de la revista The Economist y el autor, bajo el seudónimo de Bello, de la columna en la sección que tiene que ver con esa región del mundo. Michael, hay elecciones dentro de 3 días, este domingo, en Chile, la segunda vuelta de los comicios presidenciales y la definitiva. Y se enfrentan Sebastián Piñera, expresidente conservador, y Alejandro Guillier. En los sondeos aparecía Piñera ganando todo el tiempo, pero en los últimos días ha recibido el señor Guillier el respaldo de varios de los movimientos que integran lo que se llama el Frente Amplio, que son 14 los movimientos. Dicen algunas encuestadoras que podría llegar a ganar Guillier y que Piñera podría quedarse sin volver al poder. ¿Puede ocurrir eso en Chile este domingo? Yo pienso que sí, puede ocurrir tranquilamente. O sea, cualquiera de los dos puede ganar, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque las encuestas se equivocaron groseramente en la primera vuelta, ¿no? Y resultó que es evidente, por más que hay un deseo de cambio en Chile, Sebastián Piñera, que puede argumentar objetivamente que su gobierno, su primer gobierno, no estaba nada malo en cuanto a la economía, por ejemplo, pero Piñera no es un hombre que es muy querido por los chilenos, ¿no? No hay mucho entusiasmo con él, por un lado, y por otro lado, hay un sector en la izquierda que es más grande que las encuestas pensaron, de gente que quieren un cambio radical. Ahora, yo pienso que lo que va a decidir la elección el domingo es, no importa qué dicen los jefes de esa gente, digamos, pero si esa gente que quiere un gobierno más radical de izquierda van a ir a votar por Guillier o van a quedarse en casa. Y también quería preguntarle por una elección importantísima el año entrante, que es la presidencial en México. Eso se llevará a cabo el 1 de julio, los presidentes mexicanos se posesionan el 1 de diciembre. En este caso se va a establecer quién va a reemplazar, quién va a suceder a Enrique Peña Nieto. Y también hay varios candidatos en liza en la contienda. El que está adelante en los sondeos es Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como lo llaman por las siglas, un hombre que fue alcalde del Distrito Federal, que aparentemente se ha moderado un poco, está frente a un partido que él creo que es el partido Morena. Pero por otro lado, el PRI escogió, aunque no es militante de ese partido, incluso esa colectividad tuvo que cambiar los estatutos, a José Antonio Meade, un hombre que ha sido secretario de Hacienda y que no solamente ha formado parte del gobierno de Peña Nieto, sino antes del gobierno del presidente conservador del PAN, de Felipe Calderón. Dicen que Meade, que tiene un título de especialización en la Universidad de Yale en Estados Unidos y que estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una especie de MIT mexicano, es un hombre muy preparado, se menciona que es un hombre muy limpio, que no tiene escándalos de corrupción detrás, pero señalan muchas personas que no tiene absolutamente ningún carisma, que es un hombre gris frente a los electores. Ese es otro candidato y por supuesto habrá otros más en esa contienda. ¿Qué puede ocurrir en México en estas elecciones el 1 de julio próximo? ¿Será que este hombre, Meade, que está respaldado por Peña Nieto, por el PRI y seguramente por parte del PAN, reemplazará a Enrique Peña Nieto? Bueno, hay un tercer candidato importante que es Ricardo Anaya, el presidente del PAN, del Partido Conservador, que ha logrado hacer un frente con el PRD, el partido de lo cual López Obrador era miembro, era candidato, de la izquierda moderada, y el Frente Ciudadano, el Movimiento Ciudadano, otro partido. Entonces hay 3 candidatos importantes. Hay que decir que cualquiera de los 3 podría ganar. Segundo, hay que decir que hemos visto una versión de esta película antes en México, que las 2 últimas elecciones López Obrador empezó como ganando en las encuestas, porque ese señor se dedica solamente a hacer campaña presidencial, ¿no? Y porque representa una corriente de opinión en México que ve el fracaso de la clase política, un crecimiento económico mediocre y una corrupción y criminalidad bastante alto. Mi
apuesta, sensación, y no es más que eso, es que López Obrador probablemente no gana. Porque lo que pasó las últimas 2 veces es que, porque no hay segunda vuelta en México, entonces los mexicanos convierten sabiamente la primera vuelta en la segunda y votan por el mal menor. Sabio en el sentido de que evitan desastres, pero es un problema en el sentido que consiguen el mal menor, pero no necesariamente. No necesariamente el bien. No. Entonces, yo pienso que el candidato entre Anaya y Meade que más logra cuajarse en las encuestas probablemente gana a López Obrador, pero nada está dicho, ¿no? El Meade es un tecnócrata, Peña Nieto sabe que es muy impopular, él escogió el candidato que tiene menos que ver con él, digamos, de los posibles de su ámbito. Ese tipo de candidato que en los viejos tiempos del PRI, en el sistema unipartidario, podría haber ganado fácilmente, porque pero vamos a ver qué tal competitivo es en una elección democrática. Usted ha escrito artículos en la revista The Economy sobre la política de Donald Trump frente a América Latina. Y hace un momento le preguntaba por las sanciones que ha impuesto el Congreso en Estados Unidos y el gobierno a algunos funcionarios del entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Hay algún tipo de coherencia en la política hacia toda la región de parte de Donald Trump? ¿O son políticas disímiles, son políticas desiguales? ¿Qué piensa usted que está pasando en la Casa Blanca en Washington y en el Departamento de Estado con respecto a los países de la región? Porque, pues claro, ha habido una relación muy estrecha con México, pero Donald Trump quiere terminar de cerrar la frontera con un muro. Ha habido una relación muy estrecha entre Washington y Colombia desde cuando se puso en marcha el Plan Colombia a principios de la década de los 2000, y Estados Unidos le ha dado más de 10.000 millones de dólares a Colombia. Y ha habido también, por supuesto, políticas con respecto a otros países, a países centroamericanos. ¿Cuál es su calificación de la política exterior de Donald Trump hacia América Latina? Yo pienso, y escribí una columna sobre eso hace poco, que lo que hemos visto hasta ahora no hay una coherencia y no hay una sola política frente a América Latina, ni hay un equipo para dirigirla, ¿no? Porque todavía falta llenar varios puestos importantes. Pienso que hay distintas políticas para distintos países que corresponden a distintos actores en Washington, ¿no? Lo que uno puede decir es que lamentablemente yo pienso que es probable que para América Latina no hay nada positivo en estos 4 años de Trump, y para algunos países como México es mucho peor que eso. O sea, es inconcebible que un país como México, que voluntariamente optó con cierto costo político interno hacerse socio y aliado de Estados Unidos, recibe un trato tan hostil, tan agresivo, y eso es, me parece, es difícil pensar en un presidente, parece, es inédito y es supremamente negativo, y es un mal ejemplo para la región. Esta es una coyuntura complicada para América Latina, porque el mundo no está muy favorable para América Latina. Tenemos Trump, tenemos una Europa que sigue enfrascado en sus debates internos. Vamos a ver si sale algún tipo de acuerdo comercial en estos días con Mercosur, entre Europa y Mercosur, pero es poco probable que sea, si sale, que sea ambicioso y importante. Y tenemos un China que está en América Latina como un jugador muy importante, va a seguir ahí como un jugador muy importante, un inversionista muy importante, pero la relación económica América Latina-China es menos beneficioso para América Latina que una relación económica con los países desarrollados, porque China está aportando a la desindustrialización a América Latina, ¿no? Entonces, ahí le toca a América Latina negociar mucho más
agresivamente con China. No ayudarlo, pero negociar acuerdos más favorables. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Michael Reed, ha cubierto usted, y aquí quiero apartarlo un momento en este tramo final del programa, ha cubierto usted lo que está ocurriendo en Cataluña, aquí en España. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de este país, es la que más dinero, junto con la Comunidad de Madrid, pone o representa para el Producto Interno Bruto, alrededor del 18%. Tiene 7,5 millones de habitantes, su capital es Barcelona, que es de las ciudades turísticamente más importantes del mundo, y tiene un grado de autonomía altísimo, como las de los Länder en Alemania. Hay, como en otras regiones de España, un parlamento autonómico que tiene 135 escaños, tiene una policía propia que se llama los Mossos d'Esquadra, tiene medios de comunicación propios como TV3, que es el canal de televisión, o como Catalunya Radio. Se puede hablar catalán, cosa que no se podía hacer durante la dictadura de Francisco Franco entre 1939 y 1975. Sin embargo, los jefes de la Generalitat, que es el gobierno catalán, y su presidente, Carles Puigdemont, convocaron a un referendo el pasado 1 de octubre, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español y, por supuesto, no reconocido por el presidente del gobierno central en España, el conservador Mariano Rajoy. Como consecuencia de todo esto, vinieron acciones judiciales, hay algunos líderes independentistas catalanes en prisión, el señor Puigdemont se encuentra en Bélgica. Parte de las competencias del gobierno catalán fueron asumidas por el gobierno central de España con base en el artículo 155 de la Constitución, y estamos a muy pocos días de unas elecciones regionales, de unas elecciones autonómicas que se llevarán a cabo el 21 de diciembre, el jueves de la semana entrante. Usted ha escrito para la revista The Economist varios artículos sobre el tema porque pasa usted ahora tiempo en Madrid. Y la gente se pregunta, ¿qué va a pasar ahí? Porque en las encuestas da la impresión de que entre los independentistas y los que no lo son va a haber un empate, e incluso un think tank, un centro de pensamiento muy conocido aquí en Madrid, el Real Instituto Elcano, dice que ese problema es insoluble y que simplemente hay que sobrellevarlo. ¿Qué va a pasar entonces? Hay una frase famosa de Ortega y Gasset en un debate parlamentario en la Segunda República diciendo que Cataluña no tenía solución, que había que conllevarlo. Pero Manuel Azaña, el primer ministro y luego presidente de la República, le replicó, no, que más bien la diversidad de idioma, de cultura en España con Cataluña, el País Vasco y Galicia era una riqueza, patrimonio del país que había que aprovechar y había que hacer el estatuto de autonomía en ese tiempo, ese modelo más descentralizado de España que fue plasmado en la Constitución de 1978. Ahora, ¿qué pasó después de ese momento? Dos cosas. Primero, que el autogobierno y el proyecto de construcción de nación de los nacionalistas moderados que gobernaron en Cataluña hizo que hubo un 20-25% de apoyo para la independencia. Ese apoyo subió a 40, 45, cercano a 50, pero nunca más que 50. En los últimos años por dos motivos. Primero, por una serie de desencuentros y agravios y desagravios, ¿no? Entre Cataluña y el resto de España. Y segundo, y sobre todo, por la crisis económica. Entonces, aunque tiene otras lecturas también, se puede leer el surgimiento del apoyo por la independencia tal como fue Podemos, o es Podemos, como una respuesta populista frente a la crisis económica, pero que no está bajando todavía. ¿Qué va a pasar el 21 de diciembre? Mucho depende del grado de participación. En la última elección en 2015 en Cataluña votaron 75%, entonces fue alto. Entonces, hay indicios que puede ser más alto aún, que puede ayudar a los
al bloque constitucionalista, como lo llaman los no independentistas, y Ciudadanos en particular, el partido de centro derecha. Yo pienso que hay cierta autocrítica en privada en el campo independentista por el fiasco de lo que pasó en octubre con la declaración de independencia que no fue reconocida por nadie fuera de España, la salida de empresas, el artículo 155 y la intervención en el autogobierno de parte del gobierno de España. Pero algo ha frenado esa autocrítica, que es la persecución judicial de los dirigentes independentistas. Es una campaña insólita en que un candidato, Carles Puigdemont, está en Bruselas, pedido en extradición, ¿no? Bueno, ya con orden de detención si vuelve a España. Otro, Oriol Junqueras, está en la cárcel. Entonces, la campaña de Puigdemont es muy personalista, es muy presidencialista. Ha formado una lista que es la lista del presidente. Y su lema, su demanda es la restauración del gobierno legítimo, como él lo llama, ¿no? Entonces, eso está haciendo que probablemente su lista va a ser la lista más votada en el lado independentista. Si las encuestas aciertan, y hay que decir eso, que no siempre aciertan, no habría una mayoría de escaños independentistas, habría una búsqueda de un gobierno de coalición con el afiliado de Podemos en Cataluña. Sería un gobierno tal vez tripartita entre Esquerra Republicana, independentista, Comuns, que son los Podemos en Cataluña, y el Partido Socialista. Tal vez, pero hay muchos otros escenarios, incluyendo otra elección. Porque el bloqueo de fondo, la división de fondo de Cataluña en dos mitades sigue ahí. Michael Reed, gracias por haber estado en el Club de Prensa y por haber compartido sus opiniones con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.